Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y poderoso, las pruebas que enfrentamos en la vida y cómo Dios las usa para nuestro bien. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por momentos difíciles? Hoy vamos a descubrir 5 razones claves basadas en la Biblia que nos muestran el propósito de las pruebas en nuestras vidas. Acompáñenme hasta el final para encontrar respuestas que transformarán tu perspectiva sobre las dificultades. El primer propósito de las pruebas que hoy exploraremos es para acercarnos a Dios. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Salmos 34, 4. ¿Alguna vez has pasado por una prueba tan dura que te has preguntado si Dios realmente está contigo? En momentos de dificultad, muchas personas se sienten solas y empiezan a dudar de la bondad de Dios. Nos preguntamos, si Dios es bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar estas pruebas tan difíciles? Cuando enfrentamos problemas, nuestra reacción natural es intentar solucionarlos por nuestra cuenta. Nos olvidamos de que Dios está dispuesto a llevar nuestras cargas y ofrecernos su ayuda. Nos desconectamos de nuestra fe, buscando respuestas en nuestras propias fuerzas y no en la guía divina. Para entender el mensaje de Salmo 34, 4, miremos un poco la vida de David. David escribió este salmo en un momento muy oscuro de su vida. Estaba huyendo del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, y se había refugiado en la ciudad de Gat. Esta ciudad era conocida por ser el hogar de Goliat, el gigante que David había derrotado, y David se sentía inseguro y en peligro. Imagínate en el lugar de David, estás enfrentando una crisis grave, sientes que estás en peligro, y te preguntas si Dios realmente está contigo. En medio de tu angustia, puedes sentirte solo y abandonado. Este sentimiento de desesperación es algo que todos experimentamos en nuestras pruebas. Pero, a pesar de su situación desesperada, David decidió buscar a Dios. En medio de su dolor y temor, David clamó a Dios con sinceridad, buscando su ayuda y dirección. Y es en esta profunda angustia que David escribe el Salmo 34, 4, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. David encontró paz y consuelo al acercarse a Dios, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está cerca de nosotros. La historia de David nos muestra que nuestras pruebas pueden ser oportunidades para acercarnos a Dios y encontrar su ayuda en medio de nuestras dificultades. Ahora, ¿cómo aplicar este mensaje en tu vida diaria? Aquí te presento algunos pasos prácticos. Primero, clama a Dios en tu angustia. Habla con Él, comparte tus temores y dudas. Recuerda que, como David, cuando buscamos a Dios en medio de nuestra necesidad, Él nos escucha y nos da la fortaleza que necesitamos. Segundo, confía en la presencia de Dios. Aunque puedas sentirte solo, recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Confía en su plan, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Tercero, encuentra paz en tu confianza en Dios. La paz que Dios ofrece no es como la paz del mundo. Busca su paz a través de la oración, la lectura de la Biblia y reflexiona sobre sus promesas. Finalmente, acepta la prueba como parte del propósito de Dios. Las dificultades no son castigos, sino oportunidades para crecer en nuestra fe. Reflexiona sobre lo que estás aprendiendo y busca el propósito de tus pruebas. El segundo propósito es para desarrollar nuestro carácter. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3-5. En nuestra vida diaria, muchas veces buscamos soluciones rápidas y evitamos el sufrimiento a toda costa. La impaciencia puede ser una barrera significativa en nuestro crecimiento espiritual. Queremos resultados inmediatos y enfrentamos las tribulaciones con frustración y desánimo. ¿Cuántas veces has deseado escapar de tus problemas en lugar de enfrentarlos con fe y esperanza?
La impaciencia nos lleva a querer evitar las dificultades, buscando formas de escapar del dolor en lugar de enfrentar el proceso transformador que las pruebas pueden traer. Esto puede llevarnos a una vida de insatisfacción y falta de crecimiento, donde no aprendemos a enfrentar nuestras debilidades ni desarrollamos el carácter que Dios desea para nosotros. Para entender cómo las pruebas pueden desarrollar nuestro carácter, analicemos Romanos 5:3-5. El apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos en Roma alrededor del año 57 después de Cristo, en un tiempo de grandes desafíos y persecuciones para la iglesia primitiva. Los creyentes en Roma enfrentaban la opresión del Imperio Romano, así como conflictos internos dentro de la iglesia. Pablo, siendo un líder experimentado que había enfrentado innumerables tribulaciones, quería animar y fortalecer a los creyentes recordándoles que sus sufrimientos no eran en vano. Pablo había pasado por muchas pruebas a lo largo de su ministerio. Había sido encarcelado, azotado, apedreado y enfrentado peligros constantes en su labor de predicar el Evangelio. A pesar de todas estas tribulaciones, Pablo mantenía una perspectiva positiva, viendo cada dificultad como una oportunidad para crecer en su fe y carácter. Pablo comienza diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones. Esto puede parecer contradictorio, pero aquí Pablo nos está enseñando a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos, debemos verlas como oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Pablo continúa, la tribulación produce paciencia. Las pruebas y tribulaciones nos enseñan a ser pacientes, a esperar en el tiempo de Dios y a confiar en su plan. Esta paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino una firme resistencia y perseverancia en medio de las dificultades. Luego dice, la paciencia, prueba. A través de la paciencia, nuestro carácter es probado y fortalecido. Este proceso de prueba no es fácil, pero es necesario para desarrollar un carácter sólido y resistente. La palabra prueba aquí implica la idea de ser refinado como el oro en el fuego, eliminando nuestras impurezas y fortaleciendo nuestra fe. Y finalmente, la prueba, esperanza. Al pasar por este proceso de tribulación y prueba, nuestra esperanza en Dios se hace más firme. Esta esperanza no es una mera expectativa, sino una confianza segura en el amor y las promesas de Dios. Como dice Pablo, la esperanza no avergüenza, porque está fundada en el amor incondicional de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, escucha estos consejos prácticos para que puedas incorporar en tu vida este hermoso pasaje. Acepta las pruebas como oportunidades, en lugar de ver las dificultades como obstáculos, debemos verlas como oportunidades para crecer. Reconocer que cada tribulación es una oportunidad para desarrollar paciencia y fortalecer nuestro carácter, nos ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Cultiva la paciencia es fundamental en el proceso de desarrollo del carácter. Practicar la paciencia significa confiar en los tiempos de Dios y esperar con esperanza y fe. Esto se puede lograr a través de la oración y en la meditación en la palabra de Dios. Permite que Dios refine tu carácter. Durante las pruebas, debemos permitir que Dios trabaje en nosotros, eliminando nuestras impurezas y fortaleciendo nuestra fe. Esto requiere humildad y una disposición a aprender y crecer a través de cada experiencia difícil. Mantiene una esperanza sólida, la esperanza es el ancla de nuestra alma. Mantener una esperanza firme en el amor y las promesas de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Recordar que Dios está con nosotros y que su amor es incondicional nos ayuda a mantenernos firmes, incluso en los momentos más oscuros. El tercer propósito es para enseñarnos a ser humildes, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Muchas veces en nuestras vidas nos falta humildad, para reconocer nuestras propias limitaciones, aceptar que no tenemos todas las respuestas y estar dispuestos a buscar ayuda y guía, especialmente de Dios. ¿Alguna vez has sentido que puedes manejar todo por tu cuenta, sin necesidad de ayuda de nadie, ni siquiera de Dios?
Este sentimiento de autosuficiencia puede parecer una fortaleza, pero en realidad es una trampa peligrosa. La ilusión de control nos hace creer que somos invencibles, que no necesitamos a nadie más para superar nuestros desafíos. Sin embargo, esta ilusión nos aleja de una de las virtudes más importantes que Dios quiere que desarrollemos, la humildad. La falta de humildad nos impide reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Si siempre creemos que tenemos la razón, nunca crecemos ni mejoramos. Nos quedamos atrapados en un ciclo de autosuficiencia y orgullo, sin darnos cuenta de que admitir nuestras debilidades es el primer paso hacia el verdadero crecimiento. En nuestra autosuficiencia, dejamos de buscar a Dios. Creemos que nuestras propias fuerzas son suficientes, olvidando que solo con su ayuda podemos encontrar verdadera paz y fortaleza. En lugar de orar y buscar su guía, tratamos de enfrentar nuestras luchas solos, y cuando fallamos, nos sentimos aún más perdidos y solos. El orgullo y la autosuficiencia afectan nuestras relaciones con los demás. Nos volvemos menos dispuestos a escuchar y aprender de otros, creyendo que siempre tenemos la razón. Esto puede llevar a conflictos, malentendidos y una sensación de aislamiento. ¿Cuántas veces has tenido problemas en tus relaciones por no estar dispuesto a ceder o pedir ayuda? Para entender mejor el mensaje de 2 Corintios 12:10, debemos mirar la vida del apóstol Pablo. Pablo era un hombre de gran fe y dedicación a Dios, pero también enfrentó muchas pruebas y dificultades. En esta carta a los Corintios, Pablo habla sobre una espina en la carne, una aflicción que le causaba gran sufrimiento. Aunque no sabemos exactamente qué era esta espina, sabemos que era algo que lo hacía sentir débil y dependiente de Dios. Pablo pidió a Dios que le quitara esta espina 3 veces, pero la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En lugar de eliminar la aflicción, Dios le mostró a Pablo que su gracia era suficiente y que, a través de su debilidad, el poder de Dios se manifestaría aún más. En este contexto, Pablo aprendió a gozarse en sus debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. ¿Por qué? Porque entendió que cuando él era débil, entonces era fuerte en Cristo. Esta es una lección poderosa de humildad, reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de la fuerza y gracia de Dios. Pablo, un hombre de gran conocimiento y autoridad, tuvo que aprender que su verdadera fortaleza no venía de sí mismo, sino de Dios. Este es un recordatorio para todos nosotros de que, sin importar cuán capaces nos sintamos, siempre necesitamos la ayuda y guía de Dios. Para aplicar el mensaje de 2 Corintios 12:10 y aprender a ser humildes, aquí tienes algunos pasos prácticos que pueden transformar tu perspectiva y tu vida diaria. 1. Reconoce tus debilidades. Aceptar nuestras debilidades es el primer paso hacia la humildad. No es fácil admitir que no podemos manejar todo por nuestra cuenta, pero es esencial para crecer en nuestra fe. Al igual que Pablo, debemos reconocer que nuestras debilidades son una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. 2. Busca a Dios en la oración. Cuando enfrentes dificultades, lleva tus preocupaciones y necesidades a Dios en oración. En lugar de depender solo de tus fuerzas, pídele a Dios que te dé la fortaleza y sabiduría para superar tus desafíos. Recuerda que Dios está dispuesto a ayudarte y que su gracia es suficiente. 3. Confía en la gracia de Dios. Aprende a confiar en que la gracia de Dios es suficiente para ti, incluso en tus momentos más difíciles. Acepta que su poder se perfecciona en tu debilidad y permite que su fortaleza se manifieste en tu vida. Esto requiere un cambio de perspectiva, de ver tus debilidades no como obstáculos, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios. 4. Mantén una actitud de gratitud. En lugar de quejarte por tus problemas, trata de mantener una actitud de gratitud. Agradece a Dios por las oportunidades de crecimiento que te ofrece a través de tus pruebas. La gratitud puede transformar tu corazón y ayudarte a ver tus desafíos de una manera diferente. 5. Aprende de tus errores. La humildad nos permite reconocer nuestros errores y aprender de ellos. No tengas miedo de admitir cuando te equivocas y busca siempre mejorar.
Este espíritu de aprendizaje continuo te acercará más a Dios y te ayudará a crecer en tu fe. Al aplicar estos principios, podemos aprender a vivir con humildad, reconociendo que nuestras fuerzas son limitadas y que solo a través de la gracia de Dios podemos encontrar verdadera fortaleza. La historia de Pablo nos recuerda que en nuestras debilidades, podemos encontrar la mayor demostración del poder y amor de Dios. Ahora escuchemos el siguiente propósito: capacitarnos para consolar y ayudar a los demás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3-4. En nuestras vidas, a menudo caemos en la trampa del egoísmo, enfocándonos únicamente en nuestras propias necesidades y problemas, y olvidando las luchas de los demás. ¿Alguna vez has notado cómo cuando estás envuelto en tus propios desafíos, te resulta difícil ver más allá de tu situación? La falta de empatía nos lleva a ignorar el sufrimiento de quienes nos rodean y a centrarnos solo en nuestras propias preocupaciones. El egoísmo puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez te encuentras evitando el sufrimiento de los demás porque te sientes abrumado por tus propios problemas. Quizás, en lugar de ofrecer una mano amiga, te encierres en tu zona de confort, pensando que no tienes tiempo o energía para ayudar a los demás. Esta actitud no solo afecta nuestras relaciones, sino que también nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros en medio de nuestras tribulaciones. El problema del egoísmo es que nos hace perder de vista la oportunidad de crecer a través de las experiencias de otros. En lugar de ver las pruebas y sufrimientos ajenos como una oportunidad para extender el consuelo que hemos recibido, nos quedamos atrapados en nuestra propia burbuja de dolor, olvidando que nuestras luchas pueden ser una plataforma para apoyar a quienes están en necesidad. Nos convertimos en espectadores en lugar de participantes en el proceso de sanación y ayuda. El versículo 2 Corintios 1:3-4 forma parte de la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto alrededor del año 55 después de Cristo. Durante este periodo, Pablo enfrentaba severas pruebas y tribulaciones en su ministerio. La carta a los Corintios aborda una serie de temas relacionados con la vida cristiana, incluyendo la defensa de su apostolado, el consuelo en medio del sufrimiento y la reconciliación con la comunidad. Pablo ofrece un ejemplo de cómo el consuelo divino en nuestras tribulaciones tiene un propósito mayor: capacitarnos para ser una fuente de consuelo para otros. Pablo entendió que sus sufrimientos no eran solo para su crecimiento personal, sino que estaban destinados a prepararlo para servir a los demás en sus momentos de dolor. La enseñanza principal aquí es que nuestras experiencias de sufrimiento y el consuelo que recibimos de Dios nos capacitan para ayudar a quienes enfrentan dificultades similares. Este enfoque no solo transforma nuestra perspectiva sobre nuestras pruebas, sino que también redefine cómo vemos nuestras capacidades de servir a otros. En lugar de ver nuestras pruebas como algo que debemos soportar de manera aislada, Pablo nos invita a verlas como una preparación para ser instrumentos de consuelo para quienes están en necesidad. Vamos a desglosar 2 Corintios 1:3 para entender su mensaje en el contexto de las pruebas y el consuelo. El versículo comienza con: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí, Pablo inicia con una alabanza a Dios, reconociéndolo como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Este saludo no solo expresa gratitud, sino que también establece la base de la enseñanza: Dios es la fuente de todo consuelo en medio de las pruebas. Pablo subraya que el consuelo que él recibe no es un consuelo superficial, sino uno que proviene de un Dios que es inherentemente misericordioso y consolador. Sigue diciendo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo testifica que en medio de sus tribulaciones, Dios le ha proporcionado consuelo. Esto es una afirmación poderosa de que el consuelo divino no es limitado o selectivo, sino que está disponible en cada situación de sufrimiento.
Pablo no está hablando de un consuelo que elimina las dificultades, sino de un consuelo que acompaña y fortalece a través de ellas. Luego dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aquí, Pablo revela el propósito del consuelo recibido, no es solo para beneficio personal, sino para ser un canal de consuelo para otros. La idea es que el consuelo que recibimos de Dios no es para guardarlo para nosotros mismos, sino para compartirlo con quienes también están sufriendo. Este es un llamado a la empatía activa, a usar nuestras propias experiencias de consuelo para brindar apoyo a los demás. Y por último agrega, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Concluye explicando el mecanismo, a través del cual podemos consolar a otros. La consolación que recibimos de Dios debe fluir a través de nosotros hacia los demás. La palabra por medio de indica que hay un vínculo directo entre nuestra experiencia de consuelo y nuestra capacidad para consolar a otros. Ahora, pongamos en práctica estos consejos en nuestro día a día y escuchemos con atención. 1. Reconoce que todo consuelo proviene de Dios. El consuelo que recibimos en nuestras tribulaciones es un regalo de Dios. No es algo que debamos retener para nosotros mismos. 2. Entiende el verdadero consuelo de Dios. Recuerda que el consuelo de Dios no siempre significa la eliminación inmediata de las dificultades. Más bien, es la presencia de Dios que nos sostiene y fortalece durante las pruebas. 3. Comparte el consuelo divino. El propósito final del consuelo divino es capacitarnos para consolar a otros que están en cualquier tribulación. El consuelo que recibimos de Dios debe ser compartido con aquellos que están pasando por dificultades similares. Esto implica salir de nuestro propio sufrimiento y centrarnos en cómo podemos ser instrumentos de consuelo y esperanza para los demás. Al aplicar estos consejos, no solo nos beneficiamos del consuelo divino, sino que también cumplimos con el propósito de Dios al ayudar a otros a encontrar consuelo y fortaleza en sus propias pruebas. El quinto propósito es enseñarnos a vivir por fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. En nuestra vida cotidiana, las pruebas y dificultades a menudo nos acuden y nos hacen cuestionar nuestra fe. Nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, y en esos momentos de dificultad, la fe puede ser la primera cosa que tambalea. La duda comienza a sembrar su semilla en nuestros corazones, y a menudo, en lugar de confiar en Dios, comenzamos a alejarnos de Él. La falta de fe nos lleva a ver las dificultades como barreras insuperables en lugar de oportunidades para crecer en nuestra confianza en Dios. Nos desesperamos y buscamos soluciones rápidas, perdiendo de vista la promesa de que nuestras pruebas tienen un propósito divino. Santiago escribió esta carta alrededor del año 45 a 50 DC, dirigiéndose a las primeras comunidades cristianas que estaban dispersas por diversas regiones. La iglesia primitiva enfrentaba grandes pruebas, desde la persecución por parte de las autoridades hasta conflictos internos. Santiago les escribe para alentarlos a vivir su fe de manera práctica en medio de estas dificultades. Santiago comienza con una instrucción sorprendente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí, Santiago les dice a los creyentes que deben considerar las pruebas como una fuente de alegría. Esto puede parecer contradictorio, pero Santiago está llamando a los cristianos a ver las pruebas desde una perspectiva espiritual. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago les recuerda que las pruebas tienen un propósito, producir paciencia. La palabra paciencia en este contexto se refiere a una actitud de firmeza y perseverancia en medio de las dificultades. Las pruebas de fe no son simplemente obstáculos, sino oportunidades para desarrollar una paciencia que nos ayudará a confiar más en Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí, Santiago explica que la paciencia que se desarrolla a través de las pruebas lleva a una madurez espiritual.
La idea es que al enfrentar las dificultades con una actitud de fe, nuestra paciencia se completa y nos lleva a un estado de plenitud en nuestra vida espiritual. La palabra perfecto se refiere a una madurez que nos permite vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Ahora que entendemos el contexto y el significado de Santiago 1:2-4, aquí hay algunas formas prácticas de aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Encuentra gozo en las pruebas, cambia tu perspectiva sobre las dificultades. En lugar de verlas como obstáculos, considérelas como oportunidades para crecer en tu fe. Pregúntate, ¿cómo puedo ver esta prueba como una oportunidad para acercarme a Dios y fortalecer mi fe? Confía en el proceso de Dios, reconoce que las pruebas están diseñadas para producir paciencia y madurez. En lugar de buscar una solución rápida, confía en que Dios está trabajando en ti a través de esta prueba. Mantén tu enfoque en el propósito de las pruebas. Busca paciencia en la oración, en momentos de prueba, dedica tiempo a orar y buscar la paciencia que Dios promete. Pide a Dios que te ayude a ver el propósito en tus pruebas y te dé la fortaleza para perseverar. Deja que tu fe sea reflejada en tu actitud, enfrenta tus problemas con una actitud de fe y esperanza. Deja que tu confianza en Dios se vea en cómo manejas tus pruebas. La fe en acción es una señal de madurez espiritual. Permite que las pruebas transformen tu carácter, usa cada prueba como una oportunidad para crecer en tu fe. Permite que las pruebas te enseñen paciencia y te acerquen a Dios, en lugar de alejarte de Él. Santiago nos enseña que las pruebas no son simplemente obstáculos, sino oportunidades para desarrollar una fe madura y sólida. Aceptar esta verdad nos permite enfrentar nuestras dificultades con gozo, sabiendo que cada prueba produce paciencia, y que esta paciencia, a su vez, nos lleva a una mayor madurez en nuestra fe. Hoy hemos explorado 5 propósitos profundos y transformadores de las pruebas en nuestras vidas a través de la luz de las Escrituras. Primero, nos acercan a Dios como lo hizo David en el Salmo 34, mostrándonos que nuestras dificultades pueden ser el punto de partida para una relación más cercana con nuestro Creador. Segundo, nos enseñan a ser humildes, aprendiendo a depender de la gracia de Dios en nuestras debilidades, como lo experimentó el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10. Tercero, desarrollan nuestro carácter, ya que las pruebas producen paciencia, la cual lleva a una esperanza firme, según Romanos 5:3. Cuarto, nos capacitan para consolar y ayudar a otros, entendiendo que nuestras experiencias de sufrimiento pueden ser una fuente de consuelo para quienes lo necesitan, como lo describió Pablo en 2 Corintios 1:3. Finalmente, nos enseñan a vivir por fe, transformando nuestra perspectiva sobre las pruebas y ayudándonos a confiar en el proceso divino, como nos instruye Santiago en Santiago 1:2. Recuerda, las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe y para ser una bendición para los demás. Al enfrentar tus desafíos con esta nueva perspectiva, puedes encontrar paz, fortaleza y propósito en medio de tus luchas. Si este video te ha dejado una enseñanza y deseas recibir más contenido que te ayude a crecer en tu fe y tu vida espiritual, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Me encantaría saber cómo has visto la mano de Dios en tus pruebas. ¿Qué lecciones has aprendido en tus momentos difíciles? Déjame un comentario abajo y comparte tu historia con nuestra comunidad. Si este mensaje te ha sido útil, dale un like al video para que más personas puedan encontrar este contenido y ser bendecidos por él. Gracias por escuchar y mantente bendecido. Nos vemos en el próximo video.